Michael Jackson no dejó este mundo por un accidente fortuito. Su partida, según palabras de su hermana Janet Jackson, tenía la forma de un guión preparado de antemano. Si aquello fuera cierto, la muerte del rey del pop no sería simplemente la tragedia de un hombre, sino la huella de una conspiración fría tramada por manos ocultas en la sombra. En los últimos días de su vida, Michael expresó repetidas veces su miedo. Creía que lo estaban cazando, que alguien acechaba para arrebatarle el tesoro invaluable, el inmenso catálogo musical valorado en miles de millones de dólares que poseía. En esos días lloraba, temblaba, suplicaba una seguridad que jamás llegó. Y entonces todas aquellas intuiciones se convirtieron en verdad del modo más cruel. Era este el secreto que permaneció oculto más de una década. ¿Quién se escondía tras el telón de mentiras? ¿Y por qué Michael tuvo que convertirse en la presa de un juego de poder tan implacable? Antes de profundizar en esta historia, recordemos un día fatídico, el 25 de junio de 2009. El mundo entero contuvo la respiración cuando se difundió la noticia de la muerte de Michael Jackson a los 50 años. Una leyenda había caído, un artista que transformó la industria musical y la cultura popular se había ido para siempre. Según el informe oficial de la Oficina Forense de Los Ángeles, la causa del fallecimiento fue intoxicación aguda por propofol y benzodiazepinas, lo que provocó un paro cardíaco. El responsable directo de la inyección fue su médico personal, Conrad Murray. Inmediatamente todas las miradas se posaron sobre él. ¿Cómo podía un doctor atreverse a administrar un fármaco reservado para hospitales en el dormitorio de un paciente? La investigación se prolongó durante meses y en el año 2011, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. Recibió una condena de 4 años de prisión, pero en realidad solo cumplió 2 gracias a la buena conducta y a la saturación de las cárceles de California. Para muchos, aquella sentencia cerraba el asunto: un médico negligente, una dosis excesiva, una estrella exhausta en busca de sueño y un trágico accidente. Pero para la familia Jackson, especialmente Janet LaToya y Paris, la verdad no era tan sencilla. A sus ojos, Murray no era más que un chivo expiatorio para calmar a la opinión pública, mientras que la verdadera mano que movía los hilos nunca se mostró. En una entrevista cargada de emoción, Janet Jackson exclamó: «Es difícil de creer, algo no encaja». Aquellas pocas palabras abrieron un abismo de sospechas. Ella no negaba la implicación de Murray, pero afirmaba que había demasiados detalles imposibles de cuadrar. La muerte de Michael llegó justo cuando se preparaba para This Is It, una gira monumental llamada a ser la cumbre de su carrera. No era solo un cantante, era un símbolo, un tesoro del mundo entero. Y precisamente por eso la pérdida despertaba preguntas mayores sobre qué fuerzas podían estar detrás. LaToya Jackson fue aún más lejos al asegurar que su hermano le había advertido varias veces de que la muerte se acercaba. Michael le confesaba que lo vigilaban, que estaba rodeado por quienes codiciaban el control de su catálogo musical, una fortuna valorada en miles de millones de dólares que incluía los derechos de The Beatles y de innumerables obras inestimables. Era la corona de diamantes de toda la industria, y muchos no ocultaban su ambición de poseerla. Mientras la opinión pública se centraba en la historia de Murray y la dosis fatal, la familia sostenía la muerte de Michael no fue un accidente sino una conspiración cuidadosamente preparada. Paris Jackson, entonces apenas una adolescente pero ya de adulta, lo ha repetido en público, no cree que su padre muriera de manera natural. Recordaba que en los últimos días, él estaba constantemente tenso, asustado, como alguien acorralado. No era la imagen de un artista a punto de brillar de nuevo, sino la de un hombre que luchaba contra un abismo inevitable. En ese contexto, la condena a Conrad Murray parecía un simple velo que ocultaba preguntas más profundas. ¿Por qué Michael dependía del propofol cada noche para dormir? ¿Quién permitió que ese tratamiento ilegal se prolongara durante meses sin detenerlo? Y lo más importante, si Murray solo era un eslabón. ¿Quién fue realmente el beneficiario de la muerte de Michael Jackson? La familia lo ha repetido muchas veces: Murray pudo ser el culpable directo, pero no era el único. Como admitió Janet, algo no encaja. La contradicción entre la sentencia oficial y la convicción inquebrantable de la familia
abrió un camino de controversias. Para algunos, la muerte de Michael fue el desenlace trágico de una práctica peligrosa. Para los más cercanos fue una tragedia anunciada a un destino que el propio Michael presentía, aunque nunca logró escapar. Y desde aquí la historia toma un giro distinto donde las advertencias misteriosas, las intrincadas relaciones de la industria musical y la sombra de una conspiración de poder empiezan a revelarse poco a poco. La muerte de Michael Jackson, en lugar de cerrarse con una sentencia, abrió pasadizos oscuros repletos de dudas. El público seguía preguntándose, ¿realmente el rey del pop murió por un simple accidente médico? Porque ahora, el telón del misterio parecía levantarse capa por capa, y los relatos de LaToya Jackson, su hermana más cercana, ofrecían un matiz dramático totalmente distinto. La historia ya no se limitaba a un médico irresponsable o a un hábito peligroso de sueño. Se abría a un panorama distinto más helado, donde resonaban las advertencias escalofriantes que el propio Michael había pronunciado poco antes de morir. Según LaToya, su hermano confesó en secreto sentirse cazado. En conversaciones íntimas, murmuraba que estaba en peligro, que había quienes deseaban arrebatarle todo lo que poseía. No eran divagaciones tras un día agotador, sino el miedo constante de un hombre que vivía con la sensación de un final inminente. Michael no pudo ocultar esa obsesión. Varias veces insistió si un día moría de repente que nadie creyera que era coincidencia. En los recuerdos de LaToya, una idea se repetía como un eco. Quieren mi catálogo. Eso es lo único que desean. Para comprender por qué Michael creía ser un objetivo, es necesario mencionar uno de sus bienes más valiosos, Sony ATV Music Publishing. En 1985, Michael Jackson conmocionó al mundo al desembolsar $47,5 millones para comprar ATV, la compañía que poseía la mayoría de los derechos de autor de las canciones de The Beatles. Aquella operación fue considerada una de las jugadas más audaces y brillantes de la historia de la música. Más tarde, al fusionar ATV con Sony para crear Sony ATV, Michael conservó el 50% de las acciones. Es decir, tenía poder de decisión sobre el tesoro de obras maestras de The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y un sinfín de piezas inmortales. A comienzos de los años 2000, el valor de ese catálogo superaba ya los miles de millones de dólares. Y precisamente por ello, Michael estaba convencido de que se había convertido en el blanco de muchos poderes ocultos. En la industria musical, los derechos de autor no son solo dinero, son poder. Quien los controla decide cómo se transmiten, reeditan o explotan las canciones eternas. LaToya recordaba que su hermano le había confesado que no quería participar en la gira This Is It, pero que lo obligaban a hacerlo. El público lo vio sobre el escenario, en la rueda de prensa, sonriendo y declarando: «Esta será la última vez. Estos serán mis últimos conciertos». Pero tras los focos en la intimidad familiar, Michael admitía que estaba exhausto, sin energía y acorralado. En aquel momento estaba delgado, agotado, sufría insomnio constante y dependía de sedantes. Para él todo aquello era la prueba de que alguien intentaba empujarlo deliberadamente hasta el límite físico, convirtiéndolo en un artista vacío, para después arrebatarle lo que más valoraba, el catálogo. Paris Jackson. Su hija recuerda nítidamente la imagen de su padre. En aquellos días finales, contaba que solía sentarse a llorar solo en una habitación oscura, aislado y helado. Sabía que algo estaba a punto de suceder, dijo. Esos detalles tiñeron la historia de un dramatismo insoslayable. Para LaToya, las advertencias de Michael no eran alucinaciones. Él siempre fue sensible, atento a cada cambio a su alrededor. La frase «quieren mi catálogo» no podía considerarse una sospecha sin fundamento. Para ella, el 25 de junio de 2009 no fue más que el instante en que una profecía se cumplió. Su hermano había previsto su destino, pero no logró escapar. En una entrevista llegó a afirmar: «Michael lo sabía, lo repitió una y otra vez, lo matarían por ese catálogo». Desde ahí, la historia tomó un rumbo completamente distinto. Ya no se trataba de un accidente médico, sino de una conspiración orquestada. Para la opinión pública, la condena a Conrad Murray
Podía cerrar el caso, pero para la familia Jackson, aquello era apenas una astilla en un iceberg colosal. Si de verdad todo fue un error médico, ¿por qué Michael no cesaba de advertir sobre una muerte programada de antemano? ¿Por qué vinculaba directamente esa amenaza con su patrimonio musical? Esas preguntas encendieron la sospecha. Porque si lo que LaToya aseguraba era cierto, entonces Michael Jackson no murió por negligencia, sino a causa de un plan sistemático de expolio. Tras su muerte, la prensa y los aficionados comenzaron a revisar cada detalle, a rebuscar en la memoria. Recordaban que Michael había criticado públicamente a la industria musical. En el año 2002, en una rueda de prensa, llamó demonio a Tommy Mottola, entonces director ejecutivo de Sony, acusando al sector de tratar injustamente a los artistas. En aquel momento sus palabras generaron un fuerte debate, pero tras su fallecimiento, la gente empezó a verlas con otros ojos. Quizá Michael se enfrentaba realmente a fuerzas que escapaban a su control, y su muerte, como creía LaToya, fue el desenlace inevitable. Los fans también recordaban las veces que él mismo advirtió: «Hay quienes quieren robarme todo lo que tengo. Temo que me maten». Cuando todas esas piezas se colocaban juntas, la imagen resultaba escalofriante: un artista colosal, dueño de un catálogo invaluable que predijo su muerte, y cuya muerte llegó tal como la había anunciado. Ese fue el primer clímax de la tragedia de Michael Jackson, una muerte que parecía un accidente, pero que dejaba al descubierto la huella de una conspiración. La distancia entre la versión oficial y la convicción férrea de la familia no era una simple grieta, sino un abismo. Para Janet, LaToya y Paris, no se trataba solo de la pérdida de un ser querido, sino de una lucha interminable por la verdad, contra todo un sistema de poder que ellos creían había fabricado la tragedia. Desde el momento en que LaToya hizo públicas las advertencias de su hermano, la opinión mundial se dividió, y la historia, lejos de apagarse, no hizo más que abrir nuevas incógnitas. Unos seguían creyendo en lo que la justicia había concluido, que todo fue una tragedia fruto de la negligencia de un médico. Pero otros permanecían obsesionados por las últimas palabras de Michael, convencidos de que aquella muerte estaba planeada, de que había un catálogo que era la verdadera causa. Desde entonces la historia ya no giraba en torno a una estrella del pop. Se había convertido en una búsqueda de la verdad, donde la cuestión era quién se pondría del lado de la versión oficial y quién escucharía a la familia, porque como subrayó LaToya, Michael lo sabía. Y cuando un genio como Michael Jackson, capaz de hacer vibrar al planeta entero con su música, insiste en que su muerte es producto de una conspiración, resulta difícil considerarlo una simple fantasía. Si las palabras de LaToya fueron la voz de alarma de una hermana que había sido testigo de sus temores más íntimos, la voz de Paris, su hija, aportaba otra luz más emocional y auténtica, nacida del corazón de la propia familia. Para Paris, Michael nunca fue solo el rey del pop del mundo entero. Fue un padre tierno, entregado, un compañero en una infancia tormentosa. Por eso, cuando ella se alzó para declarar que no creía que su padre hubiera muerto de forma natural, el mundo entero se sacudió. En numerosas conversaciones, Paris describió los últimos días de su padre con detalles sobrecogedores: un hombre frío, ansioso, tembloroso de miedo. Recordaba bien las veces en que Michael rompía a llorar sin razón aparente, lágrimas que caían en silencio y que nadie sabía explicar. Ya no era la imagen de un artista vibrante que se preparaba para la gira This Is It. Ante sus ojos solo quedaba un padre exhausto, aplastado por la angustia. Paris confesó: a veces lloraba, estaba frío, preocupado y asustado. Lo podía sentir. Había algo que no iba bien. Aquellos recuerdos dibujaban un retrato completamente distinto al de la rueda de prensa. En el escenario, Michael sonreía, prometía espectáculos grandiosos. Pero tras bambalinas vivía entre soledad y miedo. Para Paris, todas las pistas apuntaban a una misma conclusión: aquello fue una conspiración. En una entrevista franca con la revista Rolling Stone, llegó a decir sin titubeos: «Todas las flechas apuntan hacia eso. Fue una conspiración». Aquella declaración se convirtió rápidamente en una de las afirmaciones más controvertidas sobre la muerte de Michael Jackson. No era solo la voz de una hija que había perdido a su padre,
sino también una acusación implícita de que había manos ocultas que habían orquestado todo. Según ella, las personas que rodeaban a Michael, desde los representantes y médicos hasta los asesores, contribuyeron a hundirlo tanto física como psicológicamente. Aunque Paris no señaló a nadie en concreto esa ambigüedad, fue precisamente lo que agitó aún más a la opinión pública. Unos sostenían que Paris hablaba desde el dolor de una hija que perdió a su padre demasiado pronto y que por ello era vulnerable a las teorías conspirativas. Para ellos, la sentencia contra Conrad Murray era suficiente para cerrar el caso. Pero otros creían que las palabras de Paris tenían un peso especial porque ella había estado junto a Michael en los últimos años de su vida. ¿Quién podía comprender mejor el estado mental de un padre que su propia hija? Y precisamente eso hacía que cada vez que hablaba el mundo se sumiera en debates interminables. No se puede olvidar que la infancia de Paris, nacida en 1998, estuvo ligada tanto a la luz como a la oscuridad. Creció en Neverland, aquel reino de fantasía que Michael había construido. Pero detrás de aquella belleza, también presenció a su padre soportando juicios, presiones financieras, soledad y acusaciones feroces de la opinión pública. Ella no fue una simple testigo externa, vivió dentro de esa casa, vio a su padre luchar contra el insomnio, la inseguridad y las complejas relaciones del mundo del espectáculo. Por eso, cuando Paris decía que quienes rodeaban a su padre lo habían empujado al abismo, no era solo una hipótesis. Eran recuerdos vivos de una niña que vio a su padre acorralado. Lo que más sacudió a la opinión pública fue que no se limitaba a la duda, sino que estaba casi segura de que su padre había sido atrapado en una trampa. En la cultura occidental, que una hija sugiera abiertamente que la muerte de su padre fue fruto de una conspiración externa es algo insólito y perturbador. La frase "todas las flechas apuntan hacia eso" se convirtió en un espejo de dolor y desamparo. Revelaba que el propio Michael había sembrado en el corazón de su hija señales de un peligro inminente. Por eso Paris jamás aceptaría la versión oficial. Tras la muerte de su padre, cayó en una profunda crisis, enfrentándose a la depresión y a actos extremos. Pero al mismo tiempo, ese dolor se transformó en impulso para defender la verdad sobre la muerte de Michael Jackson. Cada vez que aparecía en público, recordaba que su padre era un hombre bondadoso, lleno de amor, y que su muerte no fue nada simple. Esa firmeza le otorgó tanto simpatía como la colocó en el centro de la tormenta. Sin embargo, pese a las críticas, Paris seguía siendo muy querida. Los fans solían escribir: "Si amamos a Michael, debemos escuchar a Paris". Para ellos, ella era el único vínculo vivo entre Michael y el público. No solo transmitía recuerdos de su padre, sino que también desvelaba sombras que nunca habían salido a la luz. Y eso daba a sus palabras un peso innegable. El relato de Paris abrió en la historia de la muerte de Michael Jackson una grieta imposible de cerrar. Ya no se trataba simplemente de una tragedia judicial archivada en un expediente, sino de un enigma lleno de sospechas. Cada palabra que pronunciaba era como un fragmento de espejo roto, reflejando rincones oscuros que el público nunca se había atrevido a mirar. Para la familia Jackson no era solo una voz, sino la prolongación del legado de Michael, un legado que no se limitaba a la música, sino que también contenía la verdad. Pero para el resto del mundo, las palabras de Paris eran un recordatorio amargo de que quizá nunca sepamos lo que ocurrió en la mañana fatídica del 25 de junio de 2009. En ese preciso instante se forjaba el segundo clímax de la historia. Si en el capítulo anterior LaToya había traído advertencias como sombras, en este Paris aparecía con testimonios cargados de emoción, no rumores, sino recuerdos vívidos de una hija. La intersección entre las advertencias de LaToya y la certeza de Paris hacía que el cuadro fuese aún más inquietante. Ya no era solo una conspiración en la industria musical, sino una herida abierta en la propia familia. Cuando Paris pronunció "fue una trampa", el público comprendió que la historia de Michael Jackson no terminaba con la condena a Conrad Murray. Al contrario, apenas comenzaba. Si las palabras de LaToya y Paris Jackson sembraban la duda de que la muerte de Michael no fue un accidente médico, este capítulo abría la puerta a una sombra mayor, la sombra de toda la industria musical.
Allí Michael era al mismo tiempo el rey deslumbrante y el hombre que se enfrentaba a los enemigos más poderosos. Nadie hubiera imaginado que un rapero como Kanye West sería quien mencionara públicamente a Tommy Mottola tras la muerte de Michael. En un discurso, Kanye insinuó que los grandes nombres de la industria musical no eran simples ejecutivos, sino posibles titiriteros en la sombra. El nombre de Mottola encendió de inmediato la indignación porque no era un hombre cualquiera. Durante años, Mottola fue director ejecutivo de Sony Music Entertainment, la compañía estrechamente vinculada a Michael. Durante las décadas de 1980 y 1990, Michael fue el pilar de Sony, y de esa colaboración nacieron álbumes legendarios como Bad Dangerous y History, que generaron miles de millones de dólares para la empresa. Pero esa relación empezó a deteriorarse a medida que Michael deseaba cada vez más independencia y se rebelaba contra el control de la compañía. El clímax llegó en el año 2002 cuando en una rueda de prensa Michael llamó públicamente a Tommy Mottola un demonio taimado. Lo acusó junto a otros poderosos de abusar de los artistas, explotarlos y conspirar contra él. Ante el público, Michael pronunció palabras contundentes. Las discográficas realmente conspiran contra los artistas. Roban, engañan, hacen lo que sea necesario. Y Tommy Mottola es un demonio. No eran palabras suaves, sino un trueno en el corazón mismo de la industria. En aquel instante muchos creyeron que Michael había provocado la ira de fuerzas demasiado poderosas. Y en los últimos años de su vida ocurrió algo extraño. Los colaboradores de toda la vida fueron apartados poco a poco, dejando paso a rostros nuevos. Entre ellos estaba el Dr. Tome Tome, un asesor financiero, que rápidamente se hizo con el control de muchas decisiones clave relacionadas con el patrimonio y la carrera de Michael. Fue él quien desempeñó un papel central en la negociación del contrato para la gira This Is It. Aquello inquietó a los amigos y familiares más cercanos de Michael. Sentían que estaba aislado, rodeado no de quienes lo amaban de verdad, sino de individuos cuyo interés principal era el beneficio económico. Los fans empezaron a preguntarse: ¿alguien cambió deliberadamente el círculo íntimo de Michael para controlarlo con mayor facilidad? Porque, como ya se mencionó, el catálogo musical que poseía era una joya inestimable. Tener el 50% de participación en Sony Creative Music Publishing significaba tener poder de decisión sobre miles de canciones legendarias. En ese contexto, la tensión entre Michael y Sony, entre él y Tommy Mottola, no era simplemente un conflicto artista-compañía. Era un enfrentamiento de poder valorado en miles de millones de dólares. De un lado estaba Michael decidido a proteger su independencia y su patrimonio. Del otro, fuerzas que no cesaban en su empeño de recuperar el control absoluto. La Toya insinuó que Michael había comprendido esto desde muy temprano, y Paris aseguraba que fueron precisamente las personas que lo rodeaban quienes contribuyeron a empujarlo al borde del abismo. Cuando se colocaban las piezas del rompecabezas, el cuadro resultaba sombrío. Michael Jackson no era solo una estrella insomne que necesitaba sedantes, era un gigante con un poder financiero y cultural formidable que se atrevió a desafiar públicamente a algunos de los personajes más influyentes. Un artista inmenso y, al mismo tiempo, un gran accionista de la industria, su existencia había dejado de ser solo arte para convertirse en política empresarial. Y la familia estaba convencida de que Michael lo sabía, comprendía que se había convertido en un objetivo. Si los capítulos anteriores giraban en torno a las sospechas dentro de la familia, aquí las fuerzas externas entraban en el centro de la escena. Tommy Mottola, Sony, los asesores financieros y toda la industria musical, todos formaban parte de una sombra gigantesca que se cernía sobre Michael Jackson. Todas las flechas apuntan hacia ahí, decía Paris. Y en efecto, al juntar las piezas todo parecía dirigirse hacia esos poderes externos quienes tenían el motivo, el dinero y el poder. Tras la muerte de Michael, Sony aumentó de inmediato sus beneficios con reediciones y con la película This Is It explotando el catálogo como nunca antes. Eso no hizo sino avivar aún más las sospechas. ¿Fue realmente su partida una casualidad, o más bien una coincidencia demasiado perfecta que acabó beneficiando a demasiados a la vez para la familia Jackson
aquello ya no podía considerarse una mera coincidencia. Parecía más bien una partida de ajedrez colosal que había sido preparada con antelación, donde Michael fue la pieza sacrificada mientras la victoria final pertenecía a quienes se quedaron con el control de su vasto patrimonio tras su muerte. Y precisamente ahí se abría el tercer clímax de toda la historia. Si aquella muerte fue un simple accidente médico, ¿por qué estaba vinculada a conflictos de miles de millones de dólares en la industria del entretenimiento? Si Conrad Murray era únicamente un médico negligente, ¿por qué justo antes de morir Michael había denunciado públicamente a Sony y a Mottola? Estas preguntas hicieron que su partida rebasara los límites de un caso penal, convirtiéndose en una tragedia que reflejaba un sistema colosal donde un artista solitario luchaba y finalmente pagaba con su vida. Esa muerte no solo dejó al mundo atónito por la desaparición repentina de una leyenda, sino que también avivó las llamas de las teorías conspirativas. Porque cuando una estrella de talla mundial, que poseía una fortuna inmensa y un poder musical incomparable, muere de forma repentina en circunstancias sospechosas, el público difícilmente acepta una explicación simple. Desde entonces, en redes sociales, en la prensa sensacionalista, en la televisión y en entrevistas, comenzaron a proliferar multitud de hipótesis. Entre ellas una destacaba por encima de todas: los Illuminati. Según los creyentes de esta teoría, Michael Jackson no era solo un artista, sino alguien con el poder de llegar al corazón de cientos de millones de personas. Poseía un arma más fuerte que cualquier poder establecido: la música y la verdad. En sus conciertos muchas veces incluía mensajes, letras e imágenes que denunciaban la injusticia y desvelaban el control invisible de los poderosos. Ese atrevimiento lo convirtió en una espina imposible de arrancar para quienes ostentaban la autoridad, para quienes creen en los Illuminati. Su muerte fue la eliminación de un rebelde, alguien que sabía demasiado, hablaba demasiado y se negaba a doblegarse. Otra teoría afirmaba que las acusaciones de abusos a menores en 1993 y en 2005 no fueron más que ataques premeditados para arruinar su reputación, aislarlo y desgastarlo. La propia LaToya Jackson reconoció que aquellos juicios lo habían destruido en lo psicológico, en lo económico y en lo físico. Para algunos fans incondicionales, aquello fue el inicio de un plan a largo plazo que culminó en la tragedia de 2009. Vista desde esa perspectiva, la muerte de Michael Jackson ya no era un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de conspiraciones. Otra teoría giraba en torno a su testamento. Tras su fallecimiento, se publicó un documento en el que la mayor parte de sus bienes pasaban al Michael Jackson Family Trust, en lugar de ir directamente a sus padres o hermanos. Esto provocó de inmediato controversia. Había demasiadas incoherencias. La fecha de la firma señalaba que Michael estaba en Nueva York, pero testigos aseguraban que se hallaba en Los Ángeles. La firma en el testamento parecía no coincidir con la suya auténtica. Además, los administradores designados de la herencia eran abogados y representantes con los que no había tenido relación cercana. Si aquel testamento había sido falsificado, significaba que toda la fortuna valorada en miles de millones de dólares había sido desviada mediante un plan secreto. La familia Jackson lo denunció en repetidas ocasiones, pero la sombra nunca llegó a disiparse por completo. Y entonces, entre todas esas teorías sombrías, surgió un extraño destello de fe. Michael no había muerto. Desde los primeros días tras el funeral, Internet se inundó de supuestas pruebas difundidas por los fans. Un video borroso mostraba a un hombre parecido a él saliendo de una ambulancia. Fotografías retrataban a un hombre disfrazado en un aeropuerto de París, incluso en lugares de Sudamérica. Algunas grabaciones misteriosas dejaban oír una voz inconfundible. Para quienes no podían aceptar la verdad, la creencia de que Michael seguía vivo era una manera de aliviar el dolor. Pero para quienes confiaban en las teorías de la conspiración, aquello era la prueba de que se había visto obligado a fingir su muerte para escapar del yugo de fuerzas oscuras. Todas esas teorías compartían un punto en común: la desconfianza hacia la versión oficial.
¿Podía el veredicto contra un médico condenado por homicidio involuntario, que cumplió solo 2 años de cárcel antes de salir en libertad, ser una respuesta suficiente a la muerte de una de las personalidades más influyentes del planeta? Para el público aquella explicación resultaba demasiado simple e insatisfactoria, y cuando la fe se tambalea, la imaginación alza el vuelo. Desde entonces, la desaparición de Michael Jackson dejó de ser una tragedia personal para convertirse en terreno fértil de leyendas. Lo que hace que esas teorías conspirativas sean tan difíciles de erradicar es la imagen que él dejó. Michael no fue solo un cantante, fue un icono cultural mundial. Para sus admiradores resultaba inconcebible que un ser humano de esa magnitud pudiera caer únicamente por un error médico. Para ellos aquella muerte debía tener un motivo mayor, o tal vez nunca ocurrió. Así su final trascendió. La realidad se transformó en mito, en una memoria colectiva grabada en la imaginación de la humanidad. Mirando atrás, se hace visible una paradoja. Durante toda su vida, Michael Jackson estuvo rodeado de malentendidos ataques y presiones de la prensa y de fuerzas ocultas. Pero fue precisamente la enigmática circunstancia de su muerte lo que convirtió su figura en inmortal. Ya no era solo el rey del pop, sino también una leyenda trágica, al nivel de nombres como Elvis Presley o Marilyn Monroe. Los grandes símbolos del mundo han partido muchas veces envueltos en misterio, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. Pero en el caso de Michael Jackson, aquella sombra mítica fue aún más lejos. Desde los rumores sobre los Illuminati, el testamento controvertido hasta las vagas noticias de que seguía vivo, todo se entrelazó en un legado que ningún enemigo, ningún poder podrá borrar jamás. Estas teorías, aunque nunca se prueben, reflejan una certeza: el mundo nunca creyó que Michael Jackson muriera de forma ordinaria. Sea cual sea la realidad, el público decidió creer en otra historia, una más grande, más épica, acorde a una vida extraordinaria. Y precisamente por eso su muerte superó los límites de un hecho histórico. Se convirtió en leyenda. Y cuando nace una leyenda ya no pertenece a lo finito, vive para siempre más allá de toda realidad. Dentro de la familia Jackson, quizá Janet Jackson fue quien mostró mayor serenidad ante el público. Pero tras esa mirada firme seguía existiendo un dolor profundo. En muchas entrevistas confesó que nunca pudo aceptar del todo la muerte de su hermano. No solo por el vacío inmenso que dejó, sino también por el velo de sospechas que rodeaba su partida. En una ocasión, en una confesión llena de emoción, Janet habló despacio, como si cada palabra pesara en su pecho. Sin duda, algo fue planeado. No creo que todo ocurriera como lo cuentan. Esa insinuación, aunque no señalara a nadie en particular ni aportara pruebas concretas, bastó para encender la indignación. Era como una cuchilla invisible que reabría una herida nunca cicatrizada. Para Janet, el dolor no se limitaba a perder a una leyenda mundial, sino a su propio hermano, con quien creció en la modesta casa de Gary, Indiana. En sus recuerdos, Michael no era el rey del pop, sino el niño que compartió con ella el sueño de cantar, el joven que la protegió frente a las duras presiones de la familia y de la industria. Cuando él se fue, Janet sintió que perdió una parte de su infancia al único que realmente la entendía. Subrayó: "No solo hemos perdido a una estrella. Era un padre, un hermano, un hijo. Mi familia ha perdido un pedazo de su alma". Con esas palabras el público comprendió la lucha interior en su corazón. De un lado, el veredicto legal que afirmaba que la muerte fue por negligencia médica. De otro, la convicción de que la verdad nunca salió a la luz por completo. Para la familia Jackson, especialmente para Janet, la condena a Conrad Murray era solo una capa superficial que ocultaba una historia mucho más compleja. Esa sospecha nunca desapareció, sino que permaneció como una herida latente. Y por ello la muerte de Michael Jackson nunca fue vista como un accidente puro. Más de una década después, Janet sigue evocando a su hermano en entrevistas, en las letras de sus canciones, en la mirada silenciosa desde el escenario. Para ella, Michael no es solo un recuerdo. Es un recordatorio de que la luz más brillante también puede ser sumergida en la oscuridad y de que la verdad es siempre más compleja que cualquier guión imaginable. La historia parecía haber terminado, pero las preguntas siguen ahí. La justicia habló a su manera, pero en el corazón de la familia Jackson
y de millones de fans, todavía resuena un susurro. Michael Jackson no murió en un accidente. Su fallecimiento seguirá siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la música. Lo que dictó el tribunal puede ser la verdad legal, pero para Janet, para LaToya, para Paris y para millones de corazones, las sombras aún no se han disipado. Las advertencias que pronunció antes de morir, los temores que confesó, las lágrimas de Paris, las palabras entrecortadas de Janet, todo ello convirtió esta tragedia en una campana de advertencia, un recordatorio del lado oscuro de la industria del entretenimiento y del poder invisible del dinero. Michael Jackson no fue solo un artista, fue un símbolo. Un hombre que anhelaba la libertad creativa, pero que también cargó con un peso descomunal tras los focos. Sea o no revelada la verdad, algún día su legado musical y espiritual seguirá vivo como un eco eterno en el corazón del público. Si crees que esta historia merece ser recordada, pulsa, me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Juntos mantendremos viva la voz y la luz de Michael. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte para recibir las actualizaciones diarias. Y ahora, disfruta de los vídeos más recientes y populares que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.